Hola, espero que estés teniendo un gran día. Hoy vamos a ver o vamos a hablar sobre la responsabilidad en la práctica de la enfermería. Y es que la responsabilidad legal que tiene el personal de enfermería es un tema pues de mucha importancia, toda vez que la salud y la vida humana pues son bienes muy preciados. Bien, pues empecemos por saber primeramente qué es la responsabilidad. De acuerdo con la RAE, una definición de responsabilidad es la cualidad de ser responsable. Una segunda es una deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Un tercer concepto sería el cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible hierro en cosa o asunto determinado. Y una cuarta definición que tiene que ver con el derecho es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Es decir, pues la obligación esta responsabilidad es la obligación que tiene toda persona de responder por aquellos hechos o actos en los que participe cuando los mismos han sido origen de un daño a una persona o a las cosas de esa persona. Ya desde el punto de vista legal, podemos decir que el concepto de responsabilidad jurídica implica como tal el incumplimiento de una obligación, y por esa razón es que se deberá resarcir el daño o afectación que se cause por esa conducta. Hemos dicho que la responsabilidad jurídica deriva del incumplimiento de una obligación. Este incumplimiento es denominado también una falta. Y las faltas pueden ser de dos tipos, de acción o de omisión. Son de acción cuando se realiza una conducta que está prohibida por la norma, y son de omisión cuando no se realiza la conducta ordenada por la norma. Para poner un ejemplo, podemos decir aquellas faltas que son de acción es cuando tú sabes lo que no debes hacer. O sea, la norma te dice esto no lo debes hacer, y a pesar de que lo sabes, a pesar de que sabes que no se debe hacer, aún así lo haces. Y en las faltas de omisión es cuando sabes perfectamente que la norma te indica que debes realizar una determinada actividad, pero a pesar de saber que debes realizar esa actividad, no la haces. Entonces, esos son los dos tipos de faltas que llevan al incumplimiento de la obligación. Ahora bien, estas faltas que nos llevan a la responsabilidad jurídica, pues no tenemos que tener cuidado de no confundir con aquellas que no son precisamente faltas. Para ello, es importante que tomemos en cuenta el concepto iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? Bien, es el daño que se causa por el profesional de la salud, por una enfermera, por un médico, eh, a sus pacientes, familias u otras personas de manera no intencional, pero que pueden provocar desde un ligero malestar emocional hasta la propia muerte. Es importante mencionar entonces que la iatrogenia siempre tiene un carácter involuntario o en su caso no intencional, es decir, no se tiene el deseo de causar el daño. A veces este daño pudiera ser inconsciente o a veces el malestar se va a ocasionar porque ese malestar pues es inevitable. Entonces, eh, aquí lo importante con la iatrogenia es que esta no se convierte precisamente en una responsabilidad jurídica, eh, pensando en que se está cumpliendo
con todos los requisitos que nos solicita la norma. Es importante, mientras están realizando la conducta tal cual la solicita la norma, pudiéramos a lo mejor estar causando una iatrogenia, sí, pero no por el incumplimiento precisamente de lo que se nos indica. Por otro lado, tenemos lo que es la mala praxis. ¿Qué vamos a entender por mala praxis médica? Pues es esa práctica inhábil, impropia, inadecuada del desempeño profesional médico. Es el ejercicio no idóneo de una actividad o la ausencia de diligencias apropiadas de conformidad con la naturaleza de la prestación que forma el contenido de una obligación, pues cualquiera. En la mala praxis generalmente van a estar presentes o la impericia o la imprudencia o la negligencia. ¿Y qué es la impericia? Si lo buscamos en el diccionario nos va a decir que es la falta de pericia. Es decir, es la falta de sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en alguna ciencia o arte. Por su parte, la imprudencia, que es la falta de prudencia, pues es la falta de cautela o moderación. Es el incumplimiento del deber de cuidado o diligencia al realizar una acción. Es decir, cada que nosotros realizamos un acto, una acción, una actividad, pues debemos de ponerle pues el deber o el cuidado necesario. También es afrontar un riesgo sin tomar precauciones. Es decir, tomas el riesgo sin pensar en las consecuencias de lo que estás haciendo. Lo puedes hacer de manera a veces inconsciente o generalmente pues porque se tiene mucha prisa. Cuando realizamos las acciones o las actividades que tenemos que realizar pero las hacemos con mucha prisa, pues puede venir justamente la imprudencia. Alguien que está realizando una operación y lo hace con prisa o lo hace pensando en otras cosas, no tomando las debidas precauciones, pues generalmente va a terminar cometiendo algún error justamente pues por imprudencia. Y la negligencia, que es la omisión de la atención debida por inacción o por acción incorrecta, inadecuada o insuficiente. Es decir, lo que les comenté hace rato, sabiendo lo que se debe hacer, no se hace, o sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. Entonces, y estos conceptos o estas omisiones que se realizan en la práctica, en este caso de la enfermería, pues nos va a llevar a una mala praxis. Y esta mala praxis pues nos va a llevar a una responsabilidad jurídica. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Pues de cuidar justamente cuando estamos realizando nuestras actividades para no incurrir en estas situaciones de mala praxis, lo cual pues más adelante nos pueda conllevar a una situación que nos cause un problema. Bien, hemos dicho entonces que esta responsabilidad jurídica deriva del incumplimiento de una obligación. Ya vimos cómo es que podemos dar el incumplimiento. Ahora bien, ¿dónde encontramos estas obligaciones que pudiéramos en un momento dado, en un momento determinado, incumplir? Bien, pues justamente estas obligaciones que tenemos se pueden dar en alguno de los siguientes elementos que vamos a considerar para el ejercicio de nuestra profesión. El primero de ellos sería el código de ética, que pues más adelante lo vamos a analizar igual que todos. La Constitución Federal, la Ley General de Salud, las diferentes normas oficiales mexicanas y el propio Código Penal. Bien, pues empecemos con el Código de Ética. ¿Qué es un Código de Ética Profesional? Pues es un documento que va a establecer de forma más o menos clara los principios morales, deberes y obligaciones que guían el buen desempeño profesional.
En ese sentido, pues estos serían las primeras normas, estos serían los primeros deberes o primeras obligaciones que tenemos que considerar justamente a efecto, pues si bien es cierto que el código de ética no nos va a dar una responsabilidad jurídica como tal, pero pues sí tenemos ahí una responsabilidad moral con nosotros mismos, de saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, porque justamente pues estamos siguiendo este código de ética. Entonces, en primer lugar, sin que dé origen a una responsabilidad jurídica, pues podemos tener el código de ética, pues para sentirnos bien con nosotros y no tener esta responsabilidad moral. Bien, ahora, el incumplimiento de obligaciones que por supuesto que sí van a dar origen a una responsabilidad jurídica, pues es empezando por la ley suprema. La ley suprema de un país es aquella ley en la que se van a estipular los derechos y obligaciones que tienen todos los gobernados, así como las facultades de las instituciones de gobierno. Todo esto, pues, entre otros aspectos importantes para el funcionamiento de cada país. En México, esta ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y justo es a partir de esta ley suprema que van a derivar todas las demás leyes de nuestro país. Ninguna ley en México, esto hay que recordarlo y tenerlo muy presente, ninguna ley en México puede estar en contra de nuestra Constitución. En ese sentido, pues justamente la Constitución entonces se convierte en la primer fuente de obligaciones de todos los que vivimos aquí en México. Bien, dentro de todo este cúmulo de obligaciones que tenemos o que se están marcadas dentro de la Constitución, vamos a hacer énfasis únicamente en este momento a lo que tiene que ver con los servicios de salud, en donde repercute precisamente la práctica de la enfermería. En ese sentido, en la propia Constitución vemos entonces que en el artículo 4 es donde se va a tutelar el hecho de que todos los mexicanos tengamos derecho a recibir los servicios de salud. Bien, después de la ley suprema, que es nuestra Constitución, vienen las leyes federales, aquellas leyes que van a tener aplicación en toda la República Mexicana. Y en este caso que estamos hablando de lo que tiene que ver con la salud, que es lo que impacta directamente en la práctica de la enfermería, pues tenemos la Ley General de Salud. Y en esa Ley General de Salud se especifica en el artículo primero que la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece las bases y modalidades para el acceso a servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Entonces, en esta Ley General de Salud también vamos a encontrar un cúmulo de obligaciones que todo el personal de salud tiene que considerar seguir, pues en caso contrario se va a encontrar ante una mala praxis médica y en ese sentido pues estará siendo acreedor a una sanción por haber sido responsable jurídicamente del incumplimiento de esa obligación. Entonces, en esta Ley General de Salud tenemos ya en el artículo segundo que se establece el derecho a la protección de la salud y tiene las siguientes finalidades. En la fracción 2 de este artículo podemos leer que una de las finalidades es la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. Y en la fracción 5 que el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. En ese sentido, todo el personal de salud, todo, incluido por supuesto entonces las enfermeras, es
que tengan como finalidad en la prestación de estos servicios el mejoramiento de la calidad de la vida humana. Esto es lo principal y lo primero que tiene que tomar en cuenta al realizar cualquier actividad del sector salud. Todos absolutamente tienen que buscar la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. Asimismo, podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 3 de esta Ley General de Salud, que es materia de salubridad general, por ejemplo, la atención médica. Ya en el artículo 51 podemos leer que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. En ese sentido, si los usuarios tienen este derecho, entonces es una obligación para el personal de salud tener que brindar esta salud oportuna con calidad idónea, y también deben de darle a los usuarios entonces un trato respetuoso y digno. En el artículo 51 bis 1 leemos que los usuarios también van a tener derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. Nuevamente, esto que es un derecho que tiene el usuario se convierte en una obligación para todo el personal de salud, que debe de estar observando justamente lo que esta Ley General de Salud establece como obligaciones. ¿Por qué? Pues porque el incumplimiento de estas obligaciones de hacer lo que se tiene que hacer o dejar de hacer lo que se pide que se haga, pues va a repercutir en una responsabilidad jurídica. Ahora bien, independientemente de todo el cúmulo de obligaciones que tenemos para realizar la práctica médica, marcadas en la Ley General de Salud, también tenemos que observar el contenido de las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Estas normas oficiales mexicanas, conocidas generalmente por las siglas NOM, son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a terminología y las que se refieren a su cumplimiento y obligación. Entonces, en estas normas oficiales mexicanas vamos a encontrar justamente cómo debemos de realizar algunos de los procesos que tienen que ver con salud y algunos precisamente procesos que van a ver con la materia que nos ocupa, que es la práctica de la enfermería. Entonces, a manera de ejemplo, algunas normas oficiales mexicanas en materia de salud, pues están, o rescato aquí, la NOM 007, que tiene que ver con la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, así como los criterios y procedimientos para la prestación del servicio. También está la NOM 010, que tiene que ver con la prevención y control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, o la NOM 014, en donde se establece la prevención, tratamiento y control de cáncer de cuello de útero y de la mama en la atención primaria. Otra, la NOM 017, para la vigilancia epidemiológica, ahorita que estamos en una situación de pandemia. La NOM 028, que tiene que ver con la prevención, tratamiento y control de adicciones. Algunas otras normas oficiales que considero de vital relevancia en la práctica de la enfermería son la NOM 087, que versa sobre la protección ambiental, residuos peligrosos, biológico-infecciosos,
su clasificación y especificaciones de manejo. También la NOM 04, que tiene que ver con el expediente clínico. Aquí debo resaltar que existe una norma anterior que fue derogada justamente por esta, la NOM 004, y esto pues fue gracias a los compañeros que están estudiando enfermería. La NOM 019, que habla sobre la práctica como tal de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, estas son normas oficiales mexicanas, obviamente entre otras muchas que existen, que tienen que también conocer, porque en todas ellas se van a estar estableciendo obligaciones que tienen que seguir, y si se incumple con esas obligaciones, pues entonces estaría ante la presencia de una responsabilidad jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de responsabilidad jurídica o responsabilidad legal, también tenemos que tomar en cuenta que no es solamente un tipo de responsabilidad. De manera general, sí. Sin embargo, lo podemos dividir en tipos de responsabilidad jurídica o legal que existen. Entonces, vamos a tener en realidad tres tipos. Podemos tener responsabilidad legal administrativa, podemos tener responsabilidad legal civil y podemos tener responsabilidad legal penal. Cada una de ellas tiene características propias y evidentemente, dependiendo del tipo de responsabilidad, también va a ser el tipo de sanción. Empecemos entonces con la responsabilidad administrativa. Esta se va a presentar cuando el personal de salud incumpla con cualquiera de los preceptos de la Ley General de Salud, de los reglamentos o cualquier otra disposición que emane, pues ya sea de dicha ley o de la Constitución o del contrato de trabajo que tengan. Entonces, esta responsabilidad administrativa que se va a dar en ese sentido, hay que tomar en consideración que va a ser muy independiente si es que se llega a causar un daño o no en la salud del paciente. Esta responsabilidad administrativa generalmente va a tener como sanción pues una llamada de atención o en su caso una suspensión de labores. Estas responsabilidades administrativas pues van a ser generadas principalmente dentro del área de trabajo. Llegaste tarde a trabajar, puedes tener una responsabilidad administrativa. No estás portando el uniforme correctamente, puedes tener una responsabilidad administrativa. No llenaste correctamente tu papeleo, pues entonces también puedes tener una responsabilidad administrativa. Importante, independientemente de la responsabilidad administrativa que se tenga, también se pudiera tener algún otro tipo de responsabilidad, ya sea civil o incluso penal. Ahora, la responsabilidad civil pues se va a presentar igual al incumplir justamente cualquiera de los preceptos que ya vimos en la Ley General de Salud, en los reglamentos, en las normas oficiales, o cualquier otra disposición de este tipo, pero cuando se haya causado un daño patrimonial o moral al paciente. ¿Esto por qué? Porque justamente el paciente puede decir que si el personal de salud está incumpliendo con la obligación que tenía al realizar su actividad y esta obligación le está causando un daño físico, patrimonial o moral, entonces, pues evidentemente podrá solicitar que el personal de salud que incumplió con su obligación tenga que resarcir el daño. Por lo tanto, las sanciones, cuando existe este tipo de responsabilidad civil, van a consistir en el pago de una cantidad específica de dinero a efecto de reparar el daño causado. Si por haber incumplido tu obligación que tenías para realizar tu actividad, el paciente, por ejemplo, tendrá que quedarse 2 días más en el hospital y eso a él le causa un gasto, una erogación de dinero mayor al que tenía que haber sido, bueno, pues entonces justamente en la responsabilidad civil se va a solicitar que se pague ese dinero, esa indemnización, el daño que se haya causado. También puede ser un daño moral, porque de repente el personal de salud puede estar publicando fotos
de, de las personas que están ahí hospitalizadas y obviamente pues están violando su derecho a la privacidad de las personas. Ellos a lo mejor no quieren que los demás se enteren que están hospitalizados. Y cuando ya te tomas una foto ahí con ellos y la publicas en Facebook, pues evidentemente puede llegar a cualquier persona. Esto daría entonces origen a una responsabilidad civil. Finalmente tenemos la responsabilidad penal y esta se va a presentar cuando el personal de salud ocasione un daño físico al paciente. Esto derivado de una mala praxis o la inobservancia de una norma jurídica. De manera general es causar un daño físico al paciente, sin embargo, vamos a ver que en el Código Penal también se van a establecer sanciones de este tipo por alguna otra conducta, aunque no tenga que ver justamente con el daño a la salud de una persona. Las sanciones en materia penal generalmente van a ser la privación de la libertad de las personas, aunque también pueda incluir dentro de la sanción pues el resarcir el daño de manera económica. Pues bien, para terminar, pues quiero poner aquí, hablando de la responsabilidad penal, algunos delitos que quizá deberíamos de considerar, al menos en lo que tiene que ver con la práctica de la enfermería. Por supuesto que en el Código Penal vamos a encontrar también una gran cantidad de normas que todas las personas tenemos que seguir. En este caso estoy marcando únicamente algunos que pudieran ver o tendrán que ver con la práctica de enfermería. Estos son la usurpación de funciones públicas o de profesiones, el uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones, los delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales, las lesiones, el homicidio, el auxilio o inducción al suicidio y el aborto. Bien, en cuanto a la usurpación de funciones públicas o de profesiones, podemos leer en el artículo 176 del Código Penal del Estado de México que se establece que este delito de usurpación lo van a cometer, en la fracción 2 dice que se atribuye o aquella persona a la que se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista o grado académico sin tener el título legal o ejerza los actos propios de una profesión sin título o sin autorización legal. Es decir, pues de repente alguno de nosotros que se quiera hacer pasar porque ya estamos al final de la carrera y se quiera hacer pasar como licenciado en enfermería sin todavía tener el título profesional, pues evidentemente estaría cayendo en este artículo, en esa fracción en específico. Y a quien comete esa conducta, pues se le pueden imponer de 2 a 7 años de prisión y además 500 a 2000 días de multa. Entonces, pues es un artículo, es una norma que tenemos que considerar. Evitar hacer esta conducta, pues para no caer en una sanción de este tipo. Ahora, en cuanto al uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones, este delito se establece en el artículo 177 del mismo Código Penal para el Estado de México y comete este delito el que use credenciales o cualquier medio de identificación, uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones oficiales o que no tengan derecho y se les impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 150 días de multa. Entonces, el estar utilizando estos uniformes, insignias o credenciales que no nos corresponden, pues también nos pueden llevar a cometer este delito y por lo tanto a tener una responsabilidad de tipo penal que terminará con una sanción de las que ya han sido marcadas. Los delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales. En el artículo 182 del Código Penal del Estado de México, que es donde se establece este delito, nos marca en la fracción 2 que
los médicos, cirujanos, parteros, enfermeros y demás profesionales y similares y auxiliares que se nieguen a prestar sus servicios a un lesionado o enfermo en caso de notoria urgencia, por exigir el pago anticipado de sus servicios sin dar inmediato aviso a las autoridades correspondientes u organismos de asistencia pública para que procedan a su atención, bueno, pues van a estar cometiendo este delito. Y a los responsables de este delito se les impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 700 días multa. Además, de 6 meses a 2 años de suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional y privación definitiva en caso de reincidencia. Entonces, el negarse a brindar estos servicios de salud cuando sea notoria la urgencia de la persona, pues nos va a llevar a esta situación en donde podríamos estar cometiendo un delito. Entonces hay que tomarlo también muy en cuenta. También va a estar cometiendo este delito el que está marcado en el artículo 183 del Código Penal para el Estado de México. Al profesionista que con actos propios de su profesión o abusando de su actividad profesional cometiere algún delito doloso o coopere su ejecución por otros, se le impondrá prisión de 1 a 4 años y privación del derecho a ejercer la profesión. O sea, es decir, aquí al estar haciendo su actividad, de repente se encuentran con alguien que simplemente dicen, pues es que esta persona me cae mal, o esta persona en algún tiempo me hizo algo y ahora me voy a desquitar. Bueno, pues justamente entonces estaría cometiendo un delito en el ejercicio de actividades profesionales. Entonces esto da origen a que tenga una responsabilidad de tipo penal. En el artículo 186 del código que ha estado en comento, se establece al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, revele algún secreto o comunicación reservada que le haya sido confiada o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o comisión, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 100 días multa. Y también menciona que se impondrán de 2 a 7 años de prisión y de 100 a 500 días multa y la suspensión del derecho de ejercer la profesión, la actividad técnica o desempeñar el cargo de 2 a 7 años cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste sus servicios profesionales o técnicos o por un servidor público. Es decir, todos en el ejercicio de su profesión tienen la obligación pues de guardar este secreto del cual pues se les ha hecho sabedores por motivo de su empleo, cargo o comisión. Entonces, si están revelando ese tipo de secretos, bueno, pues también estarían cometiendo delitos en el ejercicio de la actividad profesional y estarían castigados justamente en los términos que ya se han mencionado. En cuanto al delito de lesiones, podemos ver primeramente en el artículo 236 que el Código Penal para el Estado de México establece que lesión es toda alteración que cause daños en la salud producida por una causa externa. Es decir, de cualquier forma se le cause este daño a la salud a una persona, pues va a ser considerada una lesión. Y en el artículo 237 se establece que el delito de lesiones se va a sancionar en los siguientes términos. 1. Cuando el ofendido tarde en sanar hasta 15 días y no amerite hospitalización, es decir, es una lesión de alguna manera simple, una pequeña cortada o un pequeño moretón, no sé. Algo que realmente no amerite ni hospitalización y que tarde en sanar pues, hasta máximo 15 días. Cuando se cometa el delito en estos términos, pues se van a imponer o se va a castigar con de 3 a 6 meses de prisión y de 30 a 60 días de multa. En la fracción 2 podemos leer que cuando el ofendido, es decir, la persona que recibió el daño, la lesión,
Cuando el ofendido tarde en sanar más de 15 días o por esta lesión amerite hospitalización, pues ya se le van a imponer de 4 meses a 2 años de prisión y además de 40 a 100 días de multa. En la fracción 3 del delito de lesiones vemos que va a suceder cuando se ponga en peligro la vida de la persona que está recibiendo la lesión. Entonces se va a imponer de 2 a 6 años de prisión y de 60 a 150 días de multa. Entonces, es muy común que el personal de salud, en específico ahorita en el caso de las enfermeras, pueden estar ocasionando lesiones. Si estas lesiones son por el incumplimiento de una obligación de cuidado, pues entonces pues habría que ver porque pueden hacerse acreedores a una responsabilidad penal por el delito justamente de lesiones. Ahora, el delito de homicidio. Este se establece en el artículo 241 del código que hemos estado hablando, que es el Código Penal del Estado de México. Y entonces en este artículo 241 se establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Es simple. Si de alguna manera, por alguna situación, se le privó de la vida a otra persona, bueno, pues entonces estamos ante la presencia de un delito de homicidio. Sin embargo, este delito de homicidio pues va a depender, la sanción va a depender de cómo se haya realizado el homicidio, porque pudiera ser un homicidio simple o pudiera ser un homicidio calificado. El homicidio simple es cuando se ha matado a una persona, eh, digámoslo así, sin el deseo como tal de haberlo matado. O sea, por alguna razón eh, extraña, por alguna situación que quizá no pude yo controlar, entonces se llega a producir el homicidio. Entonces ahí estaríamos hablando de que es un homicidio simple. Sin embargo, si el homicidio es marcado como calificado, bueno, pues aquí podríamos tener una sanción de hasta 70 años de prisión y de hasta 5,000 días de multa. Por lo cual, bueno, pues es importante entonces saber en qué momento estaríamos hablando de un homicidio calificado. Entonces, para saber cuándo un homicidio es calificado, pues tenemos que acudir al artículo 245 de este mismo código, en donde se establece que las lesiones y el homicidio serán calificados cuando se cometan con algunas de las siguientes circunstancias. Únicamente he puesto en esta lámina 4 de las circunstancias, hay otras por las cuales también sería homicidio o lesiones calificadas, pero bueno, pues al menos estas 4 primeras que hemos encontrado, que son lo que es la premeditación, la ventaja, la alevosía y la traición. ¿Cuándo hay premeditación? Bueno, pues cuando el delito se cometa después de haber reflexionado sobre su ejecución, es decir, una persona que está pensando constantemente en, voy a causarle una lesión o voy a privarle de la vida a esta persona, bueno, pues eso se llama premeditación. Si en el ejercicio de la profesión de enfermería de repente alguien llega, como lo habíamos comentado, de que me caiga mal o que me hizo algo en algún momento de mi vida y ahora digo, pues ahora estás en mis manos, ¿no? Y ahora te voy a dañar, te voy a causar algún tipo de lesión, voy a hacer que sufras. Bueno, eso sería premeditación. Yo espero que eso obviamente no suceda, pero eso sería premeditación, con lo cual entonces el homicidio o las lesiones serían calificadas. Bien, ¿cuándo es la ventaja? Pues cuando el inculpado no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado por el ofendido, es decir, si la víctima no tiene manera de defenderse de lo que yo le voy a hacer, pues obviamente se encuentra en desventaja y yo me encuentro en una ventaja. También podríamos hablar de que hay una ventaja cuando, no sé, en una pelea alguien está peleando solamente con los puños y yo tengo un cuchillo.
o la otra persona tiene un cuchillo, yo tengo una pistola. En ese momento pues estamos hablando de que hay una ventaja. La alevosía, pues esta es cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza. Es decir, pues cuando tú estás esperando que alguien se descuide y ya que se descuide, pues le cometes la lesión, ¿no? En la otra, en la ventaja decíamos pues de frente a frente, pero pues las circunstancias no son las mismas. En el caso de la alevosía es cuando pues de alguna manera estuviste acechando a la persona. Y finalmente la traición, cuando se emplea la perfidia, violando la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima, o la tácita, que ésta debía esperar en razón del parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra que inspire confianza. Entonces, si yo acudo eh, con personal de enfermería, pues es porque considero que va a realizar la conducta que se espera, ¿no? Que es el cuidado de mi salud. Y de repente el personal de enfermería me está causando una lesión y además lo está haciendo pues con conocimiento de causa, es decir, que sabe exactamente lo que debe hacer pero no lo hace, o que sabe que algo no lo debe hacer y lo hace. Entonces, si con ello me priva de la vida, bueno, pues entonces está cometiendo el delito de homicidio. Pero además es con traición, pues con lo cual se considera que el homicidio es calificado. El auxilio o inducción al suicidio. Bien, este delito se establece en el artículo 246 del Código Penal del Estado de México y menciona que al que preste auxilio o investigue a otro instigue, perdón, a otro al suicidio sin que éste se produzca, pues se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 20 a 100 días de multa. Y si se produce, pues se le impondrán de 3 a 10 años de prisión y de 50 a 250 días multa. En algún momento dado, dada la profesión que se está desarrollando con personas enfermas, pues de repente alguien pudiera considerar que es correcto, que es bueno decirle o influir para que pues tome una decisión de privarse de la vida a sí mismo, bueno, pues esto también es considerado un delito. El delito de aborto, hay que recordar que aquí en el Estado de México está prohibido el aborto y bueno, aunque a un lado nosotros tenemos a la Ciudad de México y ahí sí está permitido en ciertas circunstancias, pues en el Estado de México no. Y entonces en el artículo 248 del Código Penal para el Estado de México se establece que el que provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino, se le impondrán pues estas sanciones. Cuando se obre sin el consentimiento de la mujer embarazada, pues van a ser de 3 a 8 años de prisión. Ya si se obra con el consentimiento de la mujer que está embarazada, pues ahí serán de 1 a 5 años de prisión. Y eh, si se emplea violencia física o moral para llevar a cabo el aborto, pues estarán imponiendo de 3 a 8 años de prisión. Entonces es importante no olvidar que aquí en el Estado de México la práctica del aborto es un delito. Así pues, hemos llegado al final de esta charla y como conclusión únicamente les puedo decir que no se trata al conocer todo este tipo de faltas de que uno diga que pues ya no debo de estar realizando mis actividades porque conllevan muchos riesgos. No, más bien hay que conocer las cosas que debo hacer pues para actuar en consecuencia y de esa manera podamos prevenir algún tipo de responsabilidad legal. Simplemente es saber qué es lo que sí tengo que hacer y hacerlo, saber qué es lo que no tengo que hacer para no hacerlo y de esa manera, bueno, pues yo estaré ejerciendo mi profesión libremente, tranquilamente y sin estos riesgos de responsabilidad. Bueno, pues espero que esta información haya sido de su utilidad y espero que nos veamos en algún otro momento. Gracias.